Bueno, pues vamos a pasar ya a la siguiente noticia, que vamos a tratar un tema bastante interesante. Nos vamos a mover ya a Brasil, porque lo que ha pasado es algo que ya os contamos hace un tiempo, pero que se ha confirmado a través de una denuncia de la Fiscalía, ¿no? La verdad es que es un tema, como os digo, que parece de una película de Quentin Tarantino, pero no, es la política brasileña en su estado más puro. Hablamos, como no, de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil y fan número uno de la camiseta de la selección, que ha sido formalmente acusado de intentar un golpe de Estado para quedarse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Ahí es nada. ¿Vale? ¿Os acordáis de todo eso del asalto a Plaza de los Tres Poderes y demás? Pues el plan que tenía no era solamente este asalto y tomar el poder, sino que incluía envenenar a Lula da Silva, el actual presidente, y asesinar a un juez de la Corte Suprema. Exactamente, imagino que Morales. ¿Vale? Bueno, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, ha puesto sobre la mesa una acusación con 232 páginas describiendo un tema, ¿vale? Hay tela para cortar. No es una acusación de, mira, es que hizo un par de cosas turbias. Es una acusación de, este quería montar una dictadura en pleno 2022. Y el nombre era bastante llamativo. Puñal verde y amarillo. Así, como lo oís, ¿vale? Plan, libro, autoayuda o novela de espías. Pero no, es el intento de golpe de Estado, ¿vale? De Jair Bolsonaro, este representante de la libertad. Según la Fiscalía, el expresidente y otras 33 personas participaron en una estrategia para, primero, deslegitimar las elecciones, presionar a los militares para que se sumaran al golpe y luego fomentar un motín. Y aquí es donde la historia se pone digna de un thriller, porque también planeaban envenenar a Lula y asesinar a tiros al juez Alexandre de Moraes, enemigo público número uno de Bolsonaro y desde luego un gran héroe de toda esta historia, ¿vale? Es una trama a los House of Cards, ¿vale? De hecho, nos resultaría surrealista si la viéramos. Y la investigación sigue sumando nombres, ojo. No es que sean los 33 que os he dicho, ¿vale? La Policía Federal brasileña tiene identificados a otros 39 sospechosos, entre ellos, y para sorpresa de nadie, militares de alto rango, además de antiguos ministros. De hecho, el exministro y general retirado, Walter Braga Neto, que fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro, también estaría metido hasta el cuello en esta historia. Salta a la sorpresa, ¿vale? No sé vosotros, pero yo creo que esto parece una reunión de exfuncionarios con más antecedentes que experiencia, la verdad. Y una vez dicho esto, Bolsonaro ya no puede presentarse a las elecciones de 2026 porque lo inhabilitaron. ¿Y él qué ha dicho? Pues que estas acusaciones no me preocupan, ¿vale? ¿Has visto el decreto de golpe de Estado? No lo has visto, ¿verdad? Pues yo tampoco. Ha sido un poco lo que nos ha dicho. El negacionismo, como siempre, ha sido una bandera de esta gente, una bandera del gobierno de Bolsonaro, y no iba a ser diferente. Desde luego, si fuera el Titanic, este hombre estaría negando lo del iceberg. ¿Lo estás viendo? No, pues no existe el iceberg. Pero bueno, vamos a volver al punto clave. El informe que entregó la Policía Federal al fiscal Gonet, que tiene 884 páginas. ¿Vale? Imagínate qué es eso. 884 páginas de mensajes manuscritos, archivos digitales y hojas de cálculo detallando el intento de golpe. Es decir, es una especie de Señor de los Anillos del golpismo. O sea, esto no es una noticia falsa, sino una enciclopedia de todo un plan político descabellado, pero que puede tener éxito y lo habría tenido si los militares lo hubieran apoyado, ojo. Y así los delitos que se le imputan, pues bueno, no son poca cosa, ¿vale? Organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, etc., etc. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, si la Corte Suprema acepta estas acusaciones y lo condenan, podría pasar hasta 20 años de prisión. 20 años de prisión, a lo Negan. ¿Vale? Casi lo mismo que lleva negando, diría yo, el cambio climático. Pero aquí no acaba la cosa, porque en Brasil la política siempre tiene también sus cosas. Es una política muy polarizada y muy viva. Lo que va a pasar es que Bolsonaro va a intentar venderse como víctima, como lo ha hecho Donald Trump. Es decir, su narrativa estamos seguros que va a ser quieren evitar que vuelva en 2026, aunque no puede volver, está inhabilitado. Ya vuelve a hablar de persecución, de caza de brujas, de la vieja política contra él, lo de siempre. De hecho, ya está moviendo hilos. Ha llamado a protestas el 16 de marzo contra el gobierno de Lula, incluyendo cosas como fuera Lula 2026 y amnistía ya
para las personas que participaron en el asalto a las sedes del poder en Brasilia, asalto a la Plaza de los Tres Poderes, que ya sabemos que no fue algo casual, sino como lo de Trump fue algo totalmente organizado. En paralelo, sus aliados están presionando al Congreso para que se apruebe una amnistía que lo libre de sus problemas judiciales. Porque claro, si no puedes demostrar tu inocencia, intentar que te perdonen por decreto, pues es una solución, ya sabéis. La democracia que le gusta a la extrema derecha. La verdad es que el juicio yo creo que va a ser un evento histórico y poco se está oyendo todo esto para lo gravísimo que es. Y además Brasil está demostrando tener unas instituciones muy sólidas. Es decir, la extrema derecha está atacando a las instituciones y la democracia, pero en caso de brasileño no está siendo tan fácil de tumbar como algunos creían. Es decir, la justicia, por ejemplo, está siendo increíble a la hora de parar los intentos de golpismo y de convertir el país en una dictadura. El problema es que el bolsonarismo está muy fuerte. Es decir, tiene un montón de aliados y la polarización política en Brasil es de las más altas. Vamos a seguir bastante atentos al culebrón este político de conspiraciones, traiciones, intentos de magnicidio, joyas desaparecidas que le regalaban a Bolsonaro y que tenía que devolver y casualmente se quedó, joyas valoradas en millones de euros, por cierto. Y bueno, la verdad es que la noticia es de todo modo surrealista, ¿vale? Podríamos titularla Cuando la política supera la ficción. Pero bueno, a mí es que este tema me parece gravísimo porque todo esto ya se sabía un poco antes, de hecho ya lo hablamos, pero es que ahora ya se ha confirmado en el escrito de la Fiscalía que además tiene pruebas de todo. Es decir, y es importante señalar básicamente por qué Bolsonaro no se ha convertido en el dictador de Brasil a día de hoy, ¿vale? Hay dos cosas por las que no es. Una, bueno, desde luego la sociedad civil habría tenido mucho que decir, etc, etc, pero digamos que eso hubiera fallado. Pues las dos cosas son, una, la justicia. Como os digo, es normal que en su plan estuviera cargarse a Alexandre de Moraes a tiros, porque Alexandre de Moraes, presidente de la Suprema Corte Electoral y de la Corte Suprema, es una persona que ha hecho todo lo posible por evitar el intento de golpe. Es decir, cuando Bolsonaro empezó con el plan de golpe, que fueron empezar a lanzar camioneros, no sé si os suena, para cortar vías, que agentes de la autoridad no parasen a los manifestantes cuando saltaban a la plaza o no les dejasen pasar. De Moraes estuvo rapidísimo y lo que hizo fue cortar desde arriba. Empezó a decir quién estaba dando las órdenes para que no se detuviera la gente, que se le diera en el plazo de 24 horas el nombre de los responsables, que los camioneros que cortasen tal vía fueran detenidos, que si algún militar daba una orden de hacer algún movimiento extraño, que se le informase inmediatamente, etcétera, etcétera. Cada vez que pasaba algo raro, él soltaba una orden diciendo que 24 horas o en 12 horas tienen que responderle so peligro de ser destituidos, encarcelados y tal. Claro, una acción mega rápida, ¿vale? De él y de toda la justicia brasileña, la verdad, que evitó el golpe de Estado, ¿vale? Es que se paró. Y luego, otra cosa muy importante, por supuesto, es el tema de los militares. Y que esto también va a ser muy importante en Estados Unidos. Es decir, en Bolsonaro daba pistas de por dónde iba. O sea, no olvidemos que la mitad del gobierno de Bolsonaro, no uno ni dos, la mitad eran militares. Su vicepresidente era un ex general. Y así en general con todo. Guiño, guiño. Pues, ¿qué pasó? Vale, pues pasó que el ejército le dio de lado. Es verdad que no fue tanto por unas ansias de democracia como porque le fue muy mal con el COVID, ¿vale? Es decir, cuando el COVID empezó a achucharle y las encuestas no paraban de bajar, él ya planteaba la idea de: "Oye, ¿y si damos un golpe de estado? Y que se acabe ya la democracia esta". Y algunos militares iban con la idea, pero claro, empezaron a ver que caían las encuestas y era, hombre, una cosa es dar un golpe de estado si crees que tienes a una persona muy carismática que la gente quiere. Pero claro, dar un golpe de estado teniendo una persona que la mitad del país odia, más de la mitad del país odia, tiene poco sentido, ¿vale? O menos sentido, no poco, menos. Y esa es un poco la cuestión. Y gracias a estos dos factores fueron muy importantes, ¿eh? O sea, por eso el tema de la importancia de las instituciones para evitar estas cosas es muy grande y por eso a mí me da miedo que en otros países no sea así. De hecho, por ejemplo, podemos trazar un paralelismo muy claro con Estados Unidos ahora mismo. Ahora mismo Elon Musk, en el otro día en una charla, lo dijo que
había una especie de burocracia no electa que estaba controlando la voluntad popular al no permitir que todas las órdenes de Donald Trump se cumpliesen. Y tú, es que las órdenes de Donald Trump no son la justicia, ni el sistema, ni la ley, ¿vale? Es decir, la democracia no es votar cada 4 años, eso es una chorrada. Es decir, hay todo un mecanismo que regula las cosas. Es decir, yo creo que más tan importante como la democracia, no más, tan importante es que apliques el imperio de la ley, es decir, que apliquemos leyes que, al menos desde la perspectiva teórica, nos afectan a todos. Si no eres, como dice por aquí Mick, eres un emperador, ¿vale? Eres un rey absoluto. Y lo que sabemos todos, ya lo tenemos clarísimo, es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso lo sabe cualquiera. Y nadie quiere un líder absoluto para su país, porque eso siempre acaba mal. Nunca acaba bien, ¿eh? Eso. Claro, lo que está planteando es eso. ¿Y por qué lo están planteando? Pues porque el último resorte, ya ves tú, el trumpismo tiene una mayoría de gente en la judicatura. Pues como hay jueces que están parando los decretos de Donald Trump porque son ilegales, fue otra cosa, pues haciendo cosas loquísimas, de mandar a gente con papeles a Guantánamo y tal, pues claro, la justicia eso está parando. Y estos están ya urdiendo un golpe contra toda la barrera judicial, que es uno de los grandes pilares para evitar que un país se convierta en una democracia liberal o una dictadura. De ahí mi miedo a que algo así ocurriese en España, donde tenemos, pues bueno, una judicatura bastante derechizada, lamentablemente. Entonces, este es el locoplan de Bolsonaro. Ya os digo, es que es un plan que lo tiene todo, ¿eh? O sea, golpe de Estado, envenenamientos. Además, esto iba a ser un poco una excusa. Es decir, tanto el envenenamiento como el tiroteo, ¿vale? Se supone que iban a ser por grupos secretos, es decir, que no eran bolsonaristas. Y entonces, pues bueno, el gobierno en funciones, que era el de Bolsonaro, ya que Lula aún no había asumido, pues asumiría el poder y haría un gobierno de emergencia, y ese gobierno de emergencia pues eliminaría ciertas libertades civiles hasta ya convertir el país en una dictadura. ¿Vale? Este tío es el aliado de Vox. Este tío es el aliado de Trump, el aliado de Milei. Las grandes cuentas a favor de Milei, de vez en cuando, es que suele que verlas en Twitter, comparten un mensaje de que ojalá puedan abolir la democracia y que no haya más elecciones. Que otro día el gordo Dan, una de las cuentas de Milei más grandes, compartió un mensaje de no os creáis que vais a tirar a Milei. En las próximas elecciones vamos a barrer eso si no eliminamos las elecciones antes. Esta gente van a cara descubierta, ya. Y es súper importante que la gente lo sepa. ¿Vale? Pero bueno, por suerte Bolsonaro fue derrotado, todo esto no ocurrió, pero en una dimensión paralela tenemos a un Bolsonaro dictador seguro. Entonces, bueno, seguiremos el caso a ver si lo encierran, porque es lo mínimo que se merece, lo mínimo. Ya no solamente por esto, sino porque es responsable de muchas muertes de gente por COVID, por ser un negacionista y negarse a aplicar medidas de distanciamiento social y hacer todo lo posible para evitar cualquier medida para proteger a la población del COVID.